la nutrición parenteral, ¿no? La nutrición parenteral es aquella forma de nutrir a un paciente, pero en condiciones en donde él no puede alimentarse, a través de nutrientes especiales, a través del tubo digestivo, ¿no? Y la nutrición parenteral también vamos a ir viéndolo en esto. Entonces, lo que vamos a hablar, no vamos a hablar sobre lo que es carne, pescado, huevo, no. Vamos a hablar sobre lo que es fuentes de proteínas en este tipo de nutrición enteral. Y cuando no podemos utilizar la nutrición enteral, que lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar de lo que es la nutrición parenteral. El concepto de proteínas probablemente ustedes ya lo han visto en teoría, es una macromolécula compleja, está formada por cadenas de unidades estructurales, estos son los aminoácidos, y estos aminoácidos están unidos entre sí a través de enlaces peptídicos. Lo que hay que tener en cuenta es que las proteínas, desde el punto de vista nutricional, nos sirve como un aporte de nitrógeno para el individuo, para formar tejido, para reparar tejido, para formar elementos de sostén y varias cosas que vamos a ver adelante, ¿no? Saber que el 17% de nuestra masa corporal está constituida por predominantemente agua. Después tenemos la masa corporal magra, que corresponde al tejido muscular, va a corresponder al 17% de esta masa corporal total. Cuando nosotros hablamos de proteínas, debemos tener en cuenta el balance de nitrógeno. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Y hablamos de un balance positivo de nitrógeno o balance positivo proteico cuando el organismo o el individuo está en un anabolismo, es decir, formar o reparar nuevo tejido. Y un balance negativo de proteico, un balance negativo de nitrógeno cuando el paciente o el individuo, de acuerdo a la situación clínica que se encuentre, está en un catabolismo proteico. Como les decía, ¿no? Los aminoácidos son las unidades estructurales mínimas de una proteína, van a estar unidos por esos enlaces peptídicos entre el grupo carboxilo y el grupo amino. Esta secuencia de aminoácidos, la primera secuencia más simple de aminoácidos que estructuran una proteína, esto se llama estructura primaria, podemos tener secundaria, terciaria y cuaternaria. Pero el aspecto más importante de la proteína, desde el punto de vista nutricional, es la composición de aminoácidos, y esta composición de aminoácidos tiene que ver con la clasificación que les damos a ellos, ¿no? Bueno, eso recordarles para que ustedes vean cómo es el enlace peptídico entre un aminoácido, el extremo amino y el extremo carboxilo van a provocar ese enlace peptídico. Hablamos de las estructuras, ¿no? La forma más simple es la estructura primaria, es la secuencia de estos aminoácidos, y ya van adquiriendo estructuras en alfa hélice o lámina pegado, que es la estructura secundaria, y la estructura cuaternaria es la estructura más compleja de una proteína. Y como les decía, las proteínas van a constituir el componente estructural y funcional de todas las células, de gran parte de nuestro organismo. Las enzimas son proteínas, o sea, tienen un papel catalítico. La motilidad corporal en las proteínas del músculo, que es la actina miosina, en el proceso de contracción muscular. Como sostén a nivel mecánico, formando parte de elastina y colágeno. También las proteínas importantes que nosotros tenemos, la hemoglobina y mioglobina, como transporte de almacén de fierro, glóbulos rojos. Y las proteínas también tienen funciones de anticuerpos, ¿no? A partir de las inmunoglobulinas. Y como les decía, ¿no? Si nosotros tenemos el 17%, la proteína corresponde al 17% de la masa corporal total, el 40% de este 17% se encuentra en el músculo. Es decir, que el músculo es nuestro gran órgano blanco, sobre todo cuando el paciente se enfrenta al estrés metabólico, que lo vamos a ver más adelante. Ahí ustedes viendo, ¿no? El músculo va a ser la principal fuente de aminoácidos en situación de estrés. Tiene que haber una homeostasis, un recambio proteico adecuado. Generalmente en el adulto la síntesis de proteínas es 3 a 4 veces mayor que la ingesta, y el reciclaje va desde una reserva de aminoácidos libres, que eso es lo que vamos a ver a continuación también. Bueno, para que sepan que tenemos 20 aminoácidos diferentes, probablemente esto ya lo han visto en la teoría.
¿no? Lo que sí hay que entender que son esenciales, semiesenciales y no esenciales, ¿no? Esenciales, Doctor, sí, disculpe, no se observa lo que está compartiendo, o sea, se ha quedado en la primera diapositiva. así, ahí, No, ahí. tampoco. No. Tal vez pueda dejar de compartir y compartir de nuevo. A ver, voy a hacer eso. Vamos a ver acá. Bueno, a ver, acá. Le decía que la mayor parte de la proteína corporal, casi el 40%, se va a encontrar en el músculo, y este músculo es el órgano blanco, la principal fuente de aminoácidos cuando el paciente se enfrenta a una situación de estrés metabólico. Y saber que la homeostasis del metabolismo proteico requiere un recambio proteico adecuado. En un adulto, la síntesis de proteína va a ser 3 a 4 veces mayor que la ingesta, y el reciclaje de estas proteínas va de una reserva libre de aminoácidos, que es lo que vamos a ver a continuación. Saber que los aminoácidos se clasifican en esenciales, semiesenciales y no esenciales. Esenciales es aquellos aminoácidos que el organismo no los puede sintetizar y los tenemos que tomar del medio externo, ¿no? De fuente de proteínas, que puede ser el huevo, la carne, pescados, ¿no? Y estos aminoácidos son estos de acá. Los semiesenciales quiere decir que en ciertas situaciones de estrés, sobre todo metabólico, sobre todo la arginina y la glutamina, son importantes, sobre todo la glutamina es el motor o el combustible del enterocito. Y la arginina tiene que ver con la respuesta inflamatoria del paciente, ¿no? Entonces, estos dos aminoácidos son bastante importantes en lo cual es el estrés metabólico en los individuos. Entonces, acá más o menos tenemos una diapositiva donde observamos cómo es el flujo, la digestión o lo que sí es la proteína, ¿no? Cuando nosotros tomamos los alimentos o los nutrientes, en este caso enterales, eso se llama la proteína exógena, ¿no? Que va al tubo digestivo. Pero una parte de esta proteína, que es a veces constante, se elimina, es decir, en heces tenemos una proteína que no ha sido absorbida y no ha sido utilizada, que más o menos son 4 gramos, en el adulto son 4 gramos de nitrógeno por día, ¿no? Pero aquella proteína que sí es posible, es digerida por acción de las proteasas, primero en el estómago y luego en el duodeno a través de las proteasas del páncreas, van a seguir la descomposición de la proteína en su forma más compleja a hacer la digestión en aminoácidos. Estos aminoácidos, una vez absorbidos, van a un fondo que se llama una reserva de aminoácidos libres, que siguen estas vías. Pueden seguir una vía de síntesis para formar la proteína endógena, que hablamos en dónde se encuentra, en el músculo, pero también forma parte del tejido de sostén, de anticuerpos, inmunoglobulinas, ¿no? Enzimático. Y esta proteína endógena también puede seguir la vía de degradación para seguir formando este pool de reserva de aminoácidos libres. Esta reserva de aminoácidos libres va a estar también determinada por los cambios que puede experimentar el paciente, ¿no? En ejercicio, en enfermedad, en crecimiento. Y estos aminoácidos libres, sobre todo cuando hay anoxa, un estrés metabólico, ya sea una injuria, una infección severa, una lesión severa, esta reserva de aminoácidos libres van a formar parte de formar no tejido, no reparar tejido, sino se van a formar energía a través de la neurogluconogénesis, ¿no? Pero también estos aminoácidos libres, después de la digestión y la absorción, también van a sufrir, sobre todo a nivel hepático, la oxidación en forma de CO2 y agua, pero también la excreción de los metabolitos de la proteína, que es la urea y amonio, que generalmente se eliminan a través de la orina, ¿no? Entonces, más o menos esta es la forma como la proteína que nosotros ingerimos, de acuerdo a la situación en que se encuentra el paciente, van a seguir estas vías de metabolismo. Y también saber que los requerimientos proteicos generalmente van entre 0.8 a 1.1 kilogramos por kilo día, y tenemos que saber que estos requerimientos van a variar si es que el paciente presenta un tema de una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal, ¿no?
en donde cuando nosotros tenemos daño hepático o daño renal, tenemos que ser muy cautos por los requerimientos de estas proteínas deben disminuirse, ¿no? Y tenemos otro tema que es la adecuada administración de las calorías no proteicas para que los aminoácidos administrados se utilicen en la síntesis de proteínas y no como fuente de energía. O sea, ¿qué significa? Cuando nosotros damos nutrición, no solamente damos nutrición de proteínas, sino también nutrición a través de los otros macronutrientes que son los carbohidratos y los lípidos, aparte de vitaminas, aparte de oligoelementos, aparte de electrolitos. Lo que quiere decir es que cuando nosotros damos proteínas tiene que haber una relación adecuada entre las kilocalorías dadas por los lípidos y los carbohidratos en relación a los gramos de nitrógeno o la fuente de proteína. Si nosotros damos menos cantidad de calorías necesarias para que esas proteínas puedan ser utilizadas como energía, la proteína que nosotros vamos a dar se va a formar parte para que dé energía y no para que se reparen tejidos. Entonces, esa relación de nitrógeno administrado, que significa proteínas, y las kilocalorías no proteicas procedentes de los lípidos y carbohidratos, deben estar en este rango que va entre 100 a 130, ¿no? Y la fórmula la ven acá. Nitrógeno administrado al paciente, que generalmente puede ser 15, 14, y lo multiplicamos por 6.25, que es los gramos de proteína que nos damos, entre las kilocalorías no proteicas, producto de la combustión de los lípidos y los carbohidratos, ¿no? Entonces, tiene que haber esa adecuada relación para que las proteínas o el nitrógeno administrado no sea utilizado para formar energía. Necesitamos que el nitrógeno que se administra deba ser utilizado para reparar y formar nuevo tejido. Entonces, cuando nosotros hablamos de los nutrientes enterales, tener en cuenta que este es un nutriente preparado farmacológicamente a nivel de laboratorios, y que generalmente estos nutrientes enterales tienen los carbohidratos, tienen los lípidos, tienen las proteínas para dar una nutrición completa a través de ese nutriente enteral. Y generalmente las proteínas que nosotros vamos a encontrar en esta fórmula de nutrición, fórmulas de nutrición enteral, son proteínas de alta calidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos estos nutrientes enterales, generalmente son nutrientes que se administran en forma de líquido a través de sondas y bombas de infusión que van conectadas a través de sondas de alimentación. Nosotros podemos dividir estos nutrientes enterales de acuerdo a la composición de la proteína en poliméricos, en semielementales y elementales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Un nutriente polimérico es aquel nutriente en donde la proteína en ese nutriente está en forma compleja, en forma intacta, que no ha sido hidrolizada, no ha sido desdoblada, ¿no? Ese es un nutriente enteral polimérico de acuerdo a la composición de la proteína en ese nutriente. Será semielemental cuando esa proteína ya no se da en forma compleja, sino se da en forma de péptidos o tripéptidos, es decir, que la proteína en ese nutriente ha sido hidrolizado. Y los elementales es cuando en los nutrientes la proteína se da en forma de aminoácidos, pero estos tipos de nutrientes enterales elementales no los utilizamos en la práctica clínica. Entonces, nosotros utilizamos formas poliméricas y fórmulas semielementales. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles son las fuentes de proteína en estas fórmulas de nutrición enteral, tenemos a la caseína, tenemos a la proteína de soya y a la proteína del suero de leche. O pueden haber combinaciones de las mismas, es decir, puede haber caseína con proteína de suero de la leche, puede haber proteína de soya con caseína, ¿no? Estas son las fuentes de proteína que nosotros encontramos en nuestros nutrientes enterales. La caseína, generalmente esas son proteínas derivadas de la leche, que constituye el 80% de la proteína total de la leche. Es un complejo soluble de calcio y fósforo. Tiene una desventaja que tiene un elevado peso molecular, lo que hace que estas proteínas sean digeridas con mucho más tiempo, pero proporcionan un ácido glutámico, leucina y prolina, que son aminoácidos bastante importantes para nosotros.
van a formar polímeros de micela y el valor biológico está en 87, siempre respecto al el estándar, que es la proteína del huevo, que es la proteína de mayor valor biológico. Y es, como les decía, ahí tiene una absorción más lenta en el tubo digestivo por este elevado peso molecular. Las proteínas del suero de la leche constituyen el 20% del restante del contenido total de proteínas de la leche. Las principales que nosotros tenemos son la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoalbulina. Son aminoácidos, son proteínas con alto contenido de aminoácidos ramificados, glutamina y cisteína. El valor biológico, a diferencia de la caseína, está en 104. Y la ventaja es que por ese mismo tema son rápidamente digeridas y hidrolizadas en el organismo. Y la proteína de soya, bueno, se obtiene de esta leguminosa que es la soya. La digestibilidad es comparable a otras fuentes de alta calidad como la leche o huevo. Tiene menor concentración de metionina, alto contenido de lisina, y lo importante es que disminuyen las concentraciones y oxidación del colesterol LDL y mejora la función del endotelio, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de nutrientes enterales poliméricos, las fuentes de proteínas que nosotros vamos a encontrar en ellos es o la caseína, o la proteína del suero de la leche, la proteína de soya o combinación de las mismas. Cuando ya nosotros hablamos de nutriente enteral semielemental o péptido, acá lo que nosotros tenemos es que ya las proteínas que en su forma compleja por mecanismos de hidrólisis enzimática, proteasa de ingeniería genética, han sido desdoblados, y este nutriente tiene alto contenido de dipéptidos y dipéptidos. ¿Y cuál es la ventaja? Que son absorbidos casi directamente por el epitelio intestinal, porque ya no van a tener, mejor dicho, el enterocito ya no va a hacer la combustión o energía de estos nutrientes. Tiene menos poder alergénico que la proteína entera, y generalmente estos nutrientes péptidos que han sido hidrolizados generalmente los usamos en pacientes que tienen síndromes de mala absorción, es decir, cuando el intestino tiene algún tipo de mala absorción, algún tipo de falla, es enzimática, o aquellos pacientes que tienen enfermedades que producen síndromes de mala absorción, como la enteritis regional o la enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros damos estos nutrientes o estas proteínas en nutrición enteral? Generalmente siempre, tenemos que tener en cuenta que este tipo de nutrición generalmente las damos en pacientes que no pueden alimentarse por sí mismos y cuyas condiciones clínicas no permitan la alimentación por vía oral como nosotros la hacemos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, pacientes que tienen politraumatismo, pacientes que tienen traumatismos craneoencefálicos, pacientes que tengan un accidente vascular cerebral, complicaciones de una cirugía abdominal. Es decir, en toda situación clínica que el paciente lo enfrente a un estrés metabólico severo, vamos a usar estos tipos de nutrición hasta que podamos recuperar y el paciente salga de esa anoxia. Para hacer esto, nosotros, si es nutrición enteral, lo único que tenemos que hacer es saber, de acuerdo a nuestra evaluación clínica, que el aparato digestivo esté indemne y se puede utilizar, ¿no? Y una vez que nosotros definamos eso, utilizamos dispositivos para que a través de ellos podamos infundir o administrar esta nutrición enteral. Podemos tener sondas nasogástricas, o sea, sondas que entran a través de la nariz y van hacia el estómago. Podemos tener sondas bucogástricas, que generalmente este tipo de sondas los usan en UCI, para no ocasionar los daños mecánicos que pueden ocasionar estas sondas a través de la región nasofaringia o sinusitis a este nivel. Hay ciertas situaciones en donde, por ejemplo, tenemos algún grado de atonía gástrica, entonces nosotros tenemos que colocar una sonda transpilórica o transduodenal, o a veces poner una sonda hacia el yeyuno, que en casos de pancreatitis aguda grave tenemos que dejar el páncreas en reposo, y tenemos esa forma, ¿no? Entonces tenemos sondas que pueden ir a la mayor parte a nivel gástrico, que es la mayor parte de pacientes, y cuando hay condiciones clínicas donde tengamos algún grado de atonía gástrica, alguna pancreatitis aguda severa, podemos usar sondas transduodenales o transpilóricas, mejor dicho, o que coloquemos a nivel yeyunal, ¿no?
En aquellos pacientes donde tengamos planeado que no va a salirse de la anoxia que lo acoge o hay una complicación mayor o más tiempo de lo que debemos dar una nutrición enteral, entonces si tenemos un individuo que tiene la posibilidad de que podamos darle todavía nutrición enteral más de 6 semanas, tenemos ya que pensar en algún acceso definitivo, llámese una sonda de gastrostomía, es decir, a través de un método quirúrgico o endoscópico se coloca una sonda directamente en el estómago, o se hacen sondas de ionostomía, que es ya cuando se deja estos catéteres a nivel del yeyuno, la porción inicial del intestino delgado. Entonces, estos son también los nutrientes se van a dividir, o estos nutrientes enterales, en este caso, por ejemplo, estamos viendo el nepro, también tenemos nutrientes enterales con proteínas especiales para esta enfermedad, que en este caso es la enfermedad renal, ¿no? La característica de este nutriente es que tienen aminoácidos dirigidos para que puedan ser metabolizados adecuadamente en estos pacientes que tienen falla renal, y a su vez les damos poca cantidad de fósforo, de electrolitos, de potasio, que son los metabolitos que cuando un paciente tiene falla renal se ven alterados en su eliminación. Generalmente, acordarse cuando hablamos de nutriente enteral polimérico es aquel nutriente enteral que contiene la proteína intacta. Generalmente esto lo que nosotros usamos en el hospital es el osmolay, ¿no? Acá ustedes ven esta botella que viene de 1 litro, y aquí la proteína que damos es el caseinato de calcio, ¿no? Todos estos nutrientes enterales no solamente tienen proteínas, también vienen mezclados carbohidratos, también vienen mezclados lípidos, también vienen oligoelementos, electrolitos en esta fórmula de nutrición enteral. Como ustedes ven, esta fórmula de nutrición enteral no es que nosotros tengamos pollito, papa, huevo, lo mezclemos y se lo demos al paciente. No, esto ya viene estructuralmente hecho a través del laboratorio farmacológicamente, ¿no? Esto, por ejemplo, es del laboratorio Abbott, es un laboratorio, una transnacional importante, que a través de una espiga conectada acá y a través de una bomba de difusión se va infundiendo lentamente este nutriente en el individuo, ¿no? También los nutrientes enterales se van a dividir, no sé si ustedes ven acá, 1 kilocaloría por mililitro. ¿Qué significa esto? Que cada mililitro infundido de este nutriente va a dar 1 kilocaloría de energía. Este nutriente se llama nutriente enteral polimérico isotónico y normocalórico. Cuando nosotros tenemos un nutriente enteral, por ejemplo en este caso, un nutriente enteral hiperproteico, acá nosotros estamos dando 1.5 calorías por mililitro de solución infundida. Estos se llaman nutriente de densidad calórica intermedia. Eso es más o menos para que ustedes sepan. Y el nepro también es un nutriente de alta densidad calórica, porque acá 1 kilocaloría del nutriente que se infunde nos da 2 calorías de energía, ¿no? Entonces, cuando el aparato digestivo está intacto, debemos usar nutrición enteral y en las condiciones clínicas que hemos conversado. Pero cuando el paciente tiene algún grado de que no podamos usar el aparato digestivo porque hay una obstrucción del intestino, hay tumores que ocasionan obstrucción, complicaciones postoperatorias, fístulas gastrointestinales, vómitos incoercibles, fístulas intestinales de alto gasto, más de 500 mililitros por el drenaje, entonces aparece el concepto de una nutrición parenteral. ¿Qué significa? La provisión de los mismos nutrientes, pero ya no a través de sonda nasogástrica, sino a través de infusiones por vías endovenosas, a través de catéteres específicos, ya no a través de sondas, en pacientes con incompetencia parcial o total del tubo digestivo. Generalmente los dispositivos que nosotros usamos son catéteres venosos centrales, que pueden ser colocados a través de la vena yugular interna, a través de la vena subclavia, puede ser del lado derecho, puede ser del lado izquierdo. Y también tenemos a veces catéteres percutáneos periféricos que se insertan a través de la vena basílico-cefálica
periféricamente, pero que son tan largos que pueden llegar hasta una vena central. Esos catéteres se llaman los PIC, son los catéteres percutáneos de inserción periférica, ¿no? ¿Y por qué utilizamos estas vías de acceso o estas venas de mayor calibre? Porque ahora que vamos a ver en continuación la siguiente diapositiva, las fórmulas que nosotros hacemos de nutrición parenteral por combinar aminoácidos, por combinar carbohidratos, por combinar los lípidos en esa bolsa de nutrición, van a generar una osmolaridad bastante alta, que puede llegar entre 1000 a 1500 miliosmoles de ese líquido. Las venas periféricas normalmente pueden soportar una osmolaridad que va entre 300 a 500 miliosmoles. Entonces, si nosotros infundimos esas bolsas de nutrición parenteral que tienen una osmolaridad alta por los solutos que tenemos en esa solución y usamos una vía periférica, lo que vamos a hacer es quemar esa vena y producir daños en el paciente y no vamos a poder administrar estos nutrientes. Por eso es que la nutrición parenteral debe ser administrada a través de un catéter venoso central percutáneo o a través de un catéter periférico, pero de inserción central, ¿no? Eso es más o menos para que tengan la idea de cómo se hace eso, ¿no? Generalmente, acá ustedes están viendo, a diferencia de lo que los otros nutrientes se dan en forma de frasco y el contenido es como una leche, acá es un líquido, en este caso de color blanquecino, el color blanquecino lo dan los lípidos. Estos se preparan en condiciones de esterilidad en cámaras de flujo laminar. Ven a la química farmacéutica que está completamente vestido como si fuera a operar, ¿no? Y esta es la condición, esto se llama una bolsa 3 en 1 de nutrición parenteral. Y los requerimientos que nosotros hacemos es de acuerdo a lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? En esta bolsa de nutrición tenemos carbohidratos, tenemos lípidos, tenemos aminoácidos, oligoelementos, vitaminas, electrolitos, elementos traza. O sea, todos los nutrientes que un paciente que no puede ser utilizado a través de la vía enteral, lo damos a través de ese catéter venoso central, hasta que el paciente pueda salir de la anoxia que lo lleva a que el tracto digestivo no esté funcionante. Igualmente, cuando nosotros vemos una bolsa de este color amarillo, nosotros ya podemos inferir que esta es una bolsa que se llama 2 en 1. Es decir, los aminoácidos y los carbohidratos que son incoloros se dan en una bolsa, se mezclan en una misma, pero el color amarillo lo dan las vitaminas. Cuando nosotros damos los nutrientes, los 3 grandes macronutrientes, aminoácidos, carbohidratos y los lípidos, en una bolsa de nutrición, se llama una alimentación 3 en 1 y vamos a reconocerla porque adopta este color lechoso blanquecino, ¿no? Entonces, 3 en 1 significa que los aminoácidos, carbohidratos y lípidos se mezclan en una misma bolsa de nutrición parenteral, y 2 en 1 cuando solo los aminoácidos, carbohidratos más las vitaminas o oligoelementos se administran por infusión continua y secundariamente se administran los lípidos, ¿no? Esta es una bolsa de nutrición parenteral 2 en 1 y una bolsa de nutrición parenteral 3 en 1. Entonces, como más o menos hemos estado hablando, las fuentes de proteína en la nutrición parenteral van a ser aminoácidos, o sea, ya la proteína desdoblada. ¿Por qué? Porque no va a pasar por el aparato digestivo y esto tenemos que darlo en la vena central en su forma o en su mínima expresión. Entonces, las fuentes de proteínas en una nutrición parenteral son soluciones estériles de aminoácidos libres. Generalmente la forma levógena, que es la forma activa de estos aminoácidos. Y estas soluciones de aminoácidos, como les digo, son incoloras o no tienen color. Y tenemos estas fórmulas que nosotros vamos a ver ahorita, las fórmulas estándar o fórmulas de aminoácidos para patologías especiales, como falla renal, la falla hepática. En la mayor parte de pacientes en donde no tengamos falla renal ni falla del hígado, porque acuérdense que el metabolismo de las proteínas es comandada, la excreción por el hígado y finalmente son depuradas por el riñón. Entonces, cuando nosotros tenemos algún grado de falla hepática y falla renal, tenemos que usar
los aminoácidos que vamos a hablar a continuación. Pero en aquellos pacientes donde no tengan ninguna falla renal, no tengan cirrosis, no tengan insuficiencia renal crónica, debemos usar soluciones estándar de aminoácidos. Estas soluciones van a estar diseñadas o están diseñadas para seguir el patrón de la proteína de alto valor biológico, que es el huevo, y la composición la ven acá, ¿no? El 40% de estos aminoácidos son esenciales, el 18 por 20% son aminoácidos de cadena ramificada, el 8 a 9% son aminoácidos aromáticos, y las presentaciones van entre el 5, el 8.5 y el 10%. Bueno, que esto nos va a dar la concentración de aminoácidos o el volumen que nosotros debemos infundir de acuerdo a la fórmula que hagamos, ¿no? El objetivo de estos aminoácidos es mantener un correcto estado del compartimiento proteico y también cuando ya el paciente está saliendo de la fase de estrés catabólico, hacer represión nutricional, es decir, reganar peso, reparar tejido. Y esto, como les decía, en aquellos pacientes en que no puede ser utilizado el tracto gastrointestinal. Acá, por ejemplo, tenemos lo que usamos en el hospital, el sorbamin al 8.5%. Son aminoácidos que se utilizan o se mezclan en las cámaras de flujo laminar para formar la bolsa de nutrición parenteral. Acá tenemos al 10%, como ustedes ven, vienen en frascos incoloros, estériles, ¿no? Siempre esa es la esterilidad, es lo que da que se pueden utilizar a través de estos catéteres venosos centrales, que no le produzcan ninguna náusea al paciente desde el punto de vista infeccioso. Pero también cuando el paciente tiene algún daño renal o algún daño específico en un órgano, también hay soluciones específicas que van a ofrecer la mejor mezcla de aminoácidos que se ajusten a este estado metabólico o patológico especial. Entonces hablamos de aminoácidos para enfermedad hepática. Cuando tenemos un paciente que está haciendo alguna falla hepática a través de una hepatitis aguda, o lo que más frecuente normalmente nosotros vemos en la insuficiencia hepática a partir de la cirrosis hepática, entonces los aminoácidos en estas presentaciones van a tener concentraciones elevadas de aminoácidos de cadena ramificada, muy bajas concentraciones de ácidos aromáticos, porque los aminoácidos aromáticos van a actuar como falsos neurotransmisores, a veces perpetúan las encefalopatías hepáticas en estos pacientes, y bajas concentraciones de metionina. Entonces la relación de aminoácidos de cadena ramificada con aminoácidos aromáticos debe ir en esta relación en 37 a 1. Es una fuente de nitrógeno adecuadamente tolerada, va a mejorar el balance de nitrógeno, revierte la encefalopatía hepática, esto es algo bastante importante, mejora la sobrevida y generalmente las concentraciones las tenemos al 8%. ¿No? Este es lo que nosotros usamos en el hospital, es en la ministeril EPA. Como ven ustedes, vienen en frascos estériles. Todos los aminoácidos son incoloros, ¿no? Y acá vemos la cantidad de aminoácidos en gramos de nitrógeno que se le infunde al paciente. Y aquellos pacientes que tienen ya una enfermedad renal, estadio 2, 3, 4, avanzada, en donde su depuración o la función de su riñón va disminuyendo progresivamente conforme la enfermedad va avanzando, y estos pacientes adquieren pues una infección seria, una complicación de una cirugía mayor, en donde el aparato digestivo está intacto pero tiene falla renal, entonces debemos utilizar estos aminoácidos para esta enfermedad renal. ¿Cuál es el objetivo? Es proporcionar aminoácidos únicamente esenciales, tienen histidina. El objetivo es promover el rápido retorno de la función renal, sobre todo en aquellos pacientes que hacen fallas renales agudas por la enfermedad de fondo que lo lleva a este proceso de estrés metabólico, y que dándole estos aminoácidos van a hacer que ese riñón pueda responder y retornar a la función renal. Mejorar la sobrevida, mejora el balance de nitrógeno y minimiza el deterioro del balance de electrolitos. ¿No? Lo que nosotros usamos en el hospital es el nefrosteril. Igualmente es una solución estéril de aminoácidos incolora que el químico farmacéutico utiliza para, de acuerdo a la formulación que nosotros les hagamos, dan las cantidades de acuerdo a las necesidades de los pacientes. ¿Alguna pregunta, muchachos? Esto es la primera clase.
¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Muy bien. ¿Continuamos con la siguiente? ¿Sí? ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, ok. Bueno, ya que ya tenemos por lo menos un poco el conocimiento de que nosotros podemos utilizar en este paciente que va a estar sometido a un estrés metabólico, que sabemos que tenemos nutrición enteral, las fuentes de proteínas en estos nutrientes enterales, las fuentes de proteínas en la nutrición parenteral. Ahora vamos a hablar de qué pasa o qué ocurre en el estrés metabólico en los individuos como nosotros o aquellos individuos que tengan alguna enfermedad crónica, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Durante el estrés ¿qué es el estrés metabólico? El estrés metabólico es aquella noxa que va a ser producida a través de una lesión, por ejemplo, un politraumatismo, un traumatismo craneoencefálico o una infección severa que lleva al paciente a situaciones clínicas en donde necesitamos poder ayudarlo. Generalmente esto nosotros lo vemos en los pacientes que están o van a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque a veces infecciones simples, pues como una faringoamigdalitis, una infección con fiebre, ¿no? Estas infecciones leves no van a producir el estrés metabólico del cual les vamos a hablar, ¿no? Este estrés metabólico producido a través de una lesión o a través de una infección severa va a tener unas fases bastante definidas, que son las que vemos acá, ¿no? Es la fase EP o hipodinámica, la fase flow o hiperdinámica o hipercatabólica o flow agudo, y la fase 3 que es ya la recuperación o la fase de reparación o anabolismo, ¿no? Es la fase o flow adaptativo. Estas son las tres fases que se presentan en estos individuos que son sometidos a estos grados de estrés o injuria o estrés metabólico. La primera fase se produce inmediatamente después de producida la noxa. La fase flow generalmente va a iniciarse a partir del cuarto o quinto día post-agresión. Y la fase 3 es cuando esta fase flow ya finaliza. Y generalmente ahora, como vamos a ver, nosotros desde el punto de vista nutricional tenemos que incidir en esta fase. ¿Y cuál es la idea? Hacer que esta fase o esta fase de hipercatabolismo sea lo más corta posible para que el paciente ingrese a la siguiente fase, ¿no? Ahora lo vamos a ver mejor en una diapositiva siguiente, ¿no? Estas son las fases de la respuesta del organismo al estrés metabólico, ¿no? El estrés metabólico puede ser inducido por una lesión o puede ser inducida por una infección severa o por una complicación quirúrgica postoperatoria, ¿no? Entonces nosotros vemos acá en las ordenadas y las abscisas, en esto tenemos nuestra tasa metabólica, este es el 0, es una línea constante, por decir, esto es donde nosotros nos mantenemos ahorita sin ninguna lesión, ¿no? Y acá, como ustedes ven, comienza la injuria inicial y comienza la fase luego de la injuria. ¿Y qué caracteriza a esta fase E o fase inicial? Que el organismo se va preparando frente a esa agresión. ¿Qué hace? Comienza a disminuir su metabolismo basal, ¿no? Llega a una disminución del metabolismo basal. Acá lo que vamos a encontrar es una fase de shock, también se llama. Vamos a encontrar que el organismo comienza a tener hipodinamia,
para enfrentar a esta lesión, es decir, comienza a disminuir el gasto cardíaco en el organismo, comienza a disminuir la necesidad de oxígeno en los tejidos, ¿no? Y ahí lo principal, comienza el paciente a tener el choque o hipotensión severa. Una vez que esta injuria inicial llega a un momento determinado, el organismo empieza a tener un aumento de su tasa metabólica inicial, es lo que ingresa a la fase flow. Comienza a haber un hipercatabolismo. Y esto es en días. Como les decía, esta curva va en ascenso, haciendo que el categoría y llega a una meseta. Y acá en la meseta, una vez que nosotros hemos incidido o dado un adecuado soporte nutricional asociado a las otras cosas que también se tienen que recuperar en el paciente, como son antibióticos, reparar quirúrgicamente lo que lo llevó, el paciente va a entrar en una fase ya de recuperación, ¿no? Entonces acá tenemos la fase E, la fase de flow y la fase de recuperación. La fase de shock, la fase flow de catabolismo o hipercatabolismo, y la fase de recuperación es donde el organismo ya comienza a hacer anabolismo. Si nosotros no intervenimos en esta fase flow puede seguir ascendiendo. ¿Y qué va a pasar con el paciente? Se va a desnutrir, va a ser un gran consumo de energía, pérdida de proteína, y si no sé, y por más antibióticos, medicamentos que le des, el paciente puede llegar a morir. Entonces, para que tenga usted respuesta hipermetabólica, ¿qué lo ocasiona? Lesión o infección. Hay estos marcadores humorales que son la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Lo que va a originar en el organismo es un aumento del gasto energético con un aumento grande del catabolismo proteico. Y eso lo vamos a ver también en otra diapositiva, qué es lo que va a generar esta fase de hipermetabolismo. Esta respuesta metabólica va a originar que la reserva de lípidos comiencen a movilizarse, ¿no?, a través de procesos enzimáticos para desdoblar los ácidos grasos a su mínima expresión. El glucógeno en el hígado, que es la forma como se almacena la glucosa, también se va a escindir en glucosa, y el músculo se va a escindir en aminoácidos. ¿Y qué van a hacer estos tres grandes compuestos? Van a formar glucosa. Es decir, vamos a generar que el organismo entre en un estado de resistencia a insulina. Y esto es lo que podemos ver en una diapositiva, ¿no? Estas hormonas, esas interleuquina 6, interleuquina 1, las hormonas de estrés, glucagón y cortisol, van a actuar a diferentes niveles, a niveles periféricos y de órganos, ¿no? Va a producir un hipermetabolismo, hipermeabilidad capilar, pérdida de nutrientes, y si se persiste va a haber una disminución de la masa corporal magra, que es la proteína. A nivel cardíaco va a aumentar el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno. A nivel periférico del tejido, y por lo que decíamos, ¿no?, va a haber la transformación de este tejido adiposo en ácidos grasos, glicerol, y estas formas de glicerol, piruvato, lactato, producto del metabolismo del músculo, lo que va a originar es que se forme la hiperglucemia 2-3 o resistencia a la insulina. Y el daño o el órgano blanco que más se altera en esta reacción de hiperdinamismo, hipercatabolia, es el músculo. Entonces, nosotros cuando tenemos todas estas alteraciones que se producen, es importante iniciar un estado nutricional para bloquear esta hiperdinamia, ¿no? Acá lo ven también en relación al estrés metabólico. Conforme el estrés metabólico va en aumento, ¿no? Una cirugía electiva es un estrés metabólico, y acá vemos la pérdida de nitrógeno o de proteínas en la orina. Conforme nuestro estrés es mayor, nuestra pérdida de nitrógeno en orina. Es decir, que nuestro órgano blanco que va a estar afectado va a ser el... y esto es una diapositiva para que ustedes puedan tener en consideración. Me disculpan un minutito nomás, me disculpan.
Ok, entonces, los cambios en el estrés hipermetabólico, para resumen, en cuanto al gasto energético en reposo, como ya lo vimos, la fuente de energía, es decir, el órgano blanco que va a ser más activo, va a ser las proteínas, por eso la proteína corporal va a estar consumida, la excreción de nitrógeno va a estar aumentada y la pérdida de peso, si no intervenimos en este paciente, va a ser muy rápida. La evaluación nutricional, al conocer el estado nutricional tanto en salud como en enfermedad. Me disculpan un momentito, muchachos, un minutito. Hola. Sí, bueno, sí. Ya. Hola, ¿hay signos de esta encarcelación o no está encarcelado? No, sí, bueno, pero eso no es una emergencia. Si quiere, yo la voy a ir a ver, pero estaría en un par de horas por ahí, porque estoy dictando ahorita una clase. Porque si no, que la manda al consultorio, yo estoy en el consultorio hoy día y hacemos todo el papeleo, porque eso no es una emergencia. Sí, pues, ya, listo. Aló, muchachos, ¿me escuchan? Disculpen. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Sí, doctor, sí se le escucha. Ok, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta ya lo que hemos visto en lo que es cómo es la respuesta hipermetabólica del individuo al estrés, tenemos que hacer una intervención nutricional, ¿no es cierto? Y para hacer una intervención está en algún grado de nutrición, y eso es lo que tenemos nosotros que evaluar. Y la primera evaluación que nosotros tenemos que hacer es lo que ustedes ven ahí, ¿no? La evaluación nutricional de un individuo comprende una serie de prácticas que van a conducir a conocer el estado nutricional tanto en salud como en enfermedad, ¿no? Porque también la evaluación nutricional la podemos hacer en pacientes que no están sometidos a este estrés metabólico. Y para esto nosotros nos valemos de lo siguiente, de una forma bastante simple de medición, que es la antropometría. La antropometría significa mediciones corporales en el individuo, que son las que ustedes ven ahí, ¿no? La estatura, el peso, el porcentaje de cambio de peso, la medición del espesor de los pliegues subcutáneos y la medición de algunas circunferencias musculares, que generalmente la que nosotros usamos es la circunferencia muscular del brazo. A través de estos datos antropométricos, nosotros podemos definir si un paciente está adecuadamente nutrido, desnutrido, y si está desnutrido, en qué grado de nutrición está. Entonces, para nosotros poder evaluar el componente graso, generalmente nosotros valemos de mediciones bastante simples que se llaman medir los pliegues corporales, ¿no? Y estos pliegues corporales que nosotros tenemos tenemos el pliegue del tríceps, el pliegue del bíceps, el pliegue del subescapular, y son pliegues que se utilizan para medición a través de un aparato que se llama el adipómetro. Generalmente el pliegue tricipital, como ustedes lo ven, es en el punto medio del brazo, en la región posterior. Mediante un peñisco suave, empujando hacia el músculo hacia adelante, se utiliza un aparato que se llama adipómetro, y la medición que vamos a tener para estos pacientes se va a dar en milímetros. Todas estas mediciones se extrapolan con tablas que nos va a dar la normalidad o grado de nutrición que presenten de acuerdo a la medición de este. Puede ser obesidad o puede ser desnutrición. En los hombres, generalmente, el promedio de este pliegue del tríceps va entre 12.5 milímetros y en las mujeres, generalmente, 16.5. Es decir, el pliegue subcutáneo
por el componente graso en las mujeres por el tema hormonal va a ser siempre un poco mayor, ¿no? Tenemos el pliegue del bíceps, el pliegue subescapular y el pliegue subclíaco, ¿no? Por ejemplo, en esta diapositiva, acá estamos midiendo el pliegue subclíaco, ¿no? Agarramos, peñiscamos la piel entre dos dedos, empujando hacia el músculo, hacia adelante, y a través de este aparato que se llama adipómetro, nosotros medimos el grosor de este pliegue, ¿no? Y esa es una de las formas para ver cómo está nuestro componente graso en esos pacientes. Cuando queremos evaluar la proteína somática, ya usamos otra medida, que es la circunferencia muscular. Puede ser del brazo, puede ser del cuádriceps, pero generalmente lo que utilizamos, lo que está más a mano, es la circunferencia muscular del brazo. Para hacer estas mediciones, como les digo, no necesitamos mucha ciencia, solamente necesitamos estos dispositivos que son de fácil alcance, bastante económicos, y las mediciones, como ustedes la ven, las puede realizar cualquier persona, ¿no? Esta circunferencia muscular nos va a ser un indicador del compartimiento muscular esquelético y del compartimiento proteico corporal. A diferencia de los pliegues que hemos visto anteriormente que se expresan en milímetros, acá se van a expresar en centímetros. Estos son los promedios, y también una vez que tengamos nuestras medidas, estas medidas las extrapolamos a tablas y ahí nos van a hablar de la normalidad o los grados de nutrición de acuerdo al valor que nosotros tengamos, ¿no? Acá es una forma como se mide, igual el punto medio entre el acromion y el olecranon. A ese punto medio usamos una cinta métrica y medimos el contorno de la circunferencia del brazo, ¿no? Esta medición de la circunferencia del brazo va a ser para evaluar el componente proteico del individuo. Pero si nosotros queremos combinar ya o queremos ser un poquito más allá y hacer alguna medición adicional, combinando una evaluación antropométrica con metabólica, tenemos, para evaluar el componente proteico, tenemos este índice que se llama creatinina talla. Acuérdense que la creatinina es un metabolito que se excreta a través de la orina del metabolismo proteico. Y este índice creatinina talla tiene una correlación bastante estrecha entre la masa muscular y la excreción de creatinina, y que va a indicar una adecuada evaluación del compartimiento proteico. En las mujeres es 18 miligramos por kilo de peso y en los hombres es 23 miligramos por kilo de peso. Acá, sí, aparte de la medición de la talla, necesitamos valorar los miligramos de creatinina en orina de 24 horas, ¿no? Y esta es la fórmula para hallar esos datos, ¿no? El índice de talla creatinina es miligramos de creatinina en orina de 24 horas entre miligramos de creatinina ideal por 100. También tenemos otra forma de relacionar el peso y talla, que es el índice de masa corporal. Eso sí deben haberlo escuchado. Y hablamos de desnutrición cuando es menos de 18.5, ¿no? Y hablamos de obesidad cuando el rango va de 30 hacia arriba, ¿no? Si queremos ahondar más en cómo nosotros vamos a medir el grado de nutrición, ya podemos utilizar ya ciertos parámetros bioquímicos, en donde la albúmina es una de ellas. Es una proteína de media vela larga, 20 días. Generalmente disminuye en presencia de nutrición crónica, pero también en situaciones catabólicas agudas, como es el estrés hipermetabólico. Y hablamos de una desnutrición leve, moderada y severa de acuerdo a los valores de albúmina que nosotros encontramos en estos pacientes. Las desventajas de la albúmina para diagnóstico, pero no nos sirve para seguimiento, porque el recambio de albúmina es cada 20 días, entonces no nos sirve para hacer un seguimiento de nuestra intervención nutricional. Otra proteína que nosotros podemos evaluar es la transferrina, y es que es sensible también a las alteraciones agudas del estado nutricional, y los valores van entre 200 a 400 miligramos. Bajo de eso nosotros hablamos de nutrición, y también tienen valores que hablan de nutrición leve o severa. La prealbúmina es otra proteína que podemos medir en sangre. Menos de 10 miligramos nos dice que es una desexplosión proteica aguda. Y como el recambio de esta proteína, a diferencia de la albúmina, es cada 2 días, sí nos puede servir para hacer una evaluación
de cómo estamos dando nuestro soporte nutricional en esos pacientes, ¿no? A diferencia del albúmina. Si queremos ir más allá, también podemos obtener datos inmunológicos que tienen relación con el estado nutricional del paciente. ¿Y cómo hacemos esto? En una muestra de hemograma, contabilizamos el recuento total de linfocitos. Y hablamos si hay depresión leve cuando tenemos 1.200 a 2.000 células en el recuento total, y una depresión severa cuando son menos de 800 células en ese frotis periférico de sangre, ¿no? Entonces, también podemos tomar datos inmunológicos del conteo de linfocitos para definir qué paciente esté en qué grado de desnutrición, ¿no? En resumen, cuando tenemos un individuo y queremos evaluar el estado nutricional, tenemos que evaluar estos tres compartimentos: el compartimento graso, el compartimento proteico visceral y el componente musculoesquelético. ¿Y qué exámenes o medidas tomamos para cada uno de ellos? Vemos acá. Si queremos medir el compartimento graso, pliegue del tríceps o los demás que hemos visto. Si queremos evaluar cómo está la proteína visceral, las proteínas plasmáticas que hemos hablado, el recuento de linfocitos y algunas pruebas cutáneas. Y evaluar el componente musculoesquelético, utilizamos la circunferencia muscular del brazo, que también puede ser del cuádriceps, y el índice de creatinina estatura, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que nos permiten definir el estado nutricional en que encontramos a nuestros pacientes, que generalmente va de nutrición leve, moderada o severa. Pero si queremos ir más todavía y ser más precisos en qué grado de nutrición o cómo encontramos el estado nutricional del individuo, podemos utilizar métodos bioeléctricos o métodos de imagen corporal, que estos ya son métodos mucho más caros y sofisticados que generalmente no lo encontramos, por ejemplo, en un consultorio o un hospital de primer y segundo nivel, ¿no? Generalmente se utilizan para hacer estudios de soporte o de intervenciones nutricionales, pero tienen que saberlo, ¿no? Estos métodos bioeléctricos, a la cabeza tenemos la bioimpedancia, y se basa en un principio físico, el que la corriente eléctrica frente al paso en esos tejidos, ¿no? Entonces, este es un aparato, más o menos, no sé si ustedes habrán visto, cuando a uno le hacen el electrocardiograma, le colocan varios electrodos. Eso es más o menos lo mismo, pero se aplica una corriente pequeña a través de estas extremidades inferiores y superiores, y el objetivo es que esta resistencia que va a ofrecerle el paso de la corriente en el individuo va a identificar los componentes magro, el graso y fluidos corporales. Bastante importante que nosotros no evaluamos con lo anterior, ¿no? Anteriormente podemos evaluar el componente magro y graso de los pacientes, pero no de la reserva o el agua corporal total que tiene el individuo. En este caso sí es de bajo costo, pero no tan bajo costo como las mediciones simples que usamos con un tallímetro, con una cinta métrica, con una balanza. Es de fácil transporte y fácil interpretación. Y ya estos métodos de imagen corporal son métodos más precisos, pero también mucho más caros. Acá tenemos la axiometría radiológica de doble energía, podemos tener ultrasonido, podemos usar la tomografía y podemos usar la resonancia magnética. Acá es el DEXA, mide la composición corporal, pero no solamente, a diferencia de los demás estudios, va a medir el componente graso, el componente magro y la masa mineral esquelética, como ustedes ven acá, ¿no? Esa es una de las ventajas de este método de evaluación del estado nutricional. También la tomografía nos va a dar, de acuerdo a las densidades, cómo está la grasa que lo vemos aquí, el músculo a nivel del psoas, generalmente se usa a nivel del E3, y estas densidades nos van a extrapolar a qué grado de nutrición tienen estos pacientes. Entonces, una vez que nosotros ya determinamos cuál es el estado nutricional de nuestro paciente, debemos ya hacer una intervención nutricional. Y para eso nosotros necesitamos saber cuáles son los requerimientos energéticos y nutricionales de ese individuo. Entonces tenemos que saber lo siguiente.
Las necesidades energéticas de una persona, ya sea en la enfermedad o no enfermas, se expresan como el gasto energético total. Y este gasto energético total se divide en tres gastos. El gasto energético basal, el efecto calórico o la acción dinámica específica de los alimentos y el gasto metabólico por actividad física o estrés metabólico asociado, ¿no? Entonces, las necesidades de energías totales que nosotros necesitamos están divididas en estos tres gastos energéticos. El gasto metabólico basal, para que tengan una idea, es la cantidad de energía utilizada por el individuo en 24 horas en absoluto reposo, 2 a 18 horas posterior a la última comida y en un ambiente de termoneutralidad, ¿no? Este gasto constituye el 60-75% del gasto energético total. El efecto calórico en los alimentos corresponde al 10% del gasto energético total y es la energía requerida para la digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes. Y este gasto por actividad física o estrés metabólico es el gasto mucho más variable, ¿no? Que puede ir entre el 15 a 30%, depende si el paciente está sometido a un ejercicio físico activo, a un estrés hipermetabólico, ¿no? Entonces, este es el gasto que nosotros pueden ser mucho más variable en el paciente. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, entonces, ¿cómo calculamos las necesidades de calorías del individuo? Es decir, a ver, tenemos un paciente de 60 kilos y nosotros queremos calcular cuántas son las calorías que tenemos que darle a este paciente. El método de elección o el estándar de oro para nosotros saber cuáles son las necesidades calóricas del individuo es un método que se llama calorimetría indirecta, ¿no? Este es un método preciso, pero caro. Es una máquina que solo se encuentra en hospitales en nivel 4. Nuestro hospital, por ejemplo, ya se malogró, estaba en la unidad de cuidados intensivos. Y va a estimar el gasto energético determinado por el consumo de oxígeno y la producción de CO2 en un periodo dado, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer medir la necesidad calórica de un individuo, para que ustedes sepan, porque tienen que saber cómo lo hacemos a través de un procedimiento que se llama calorimetría indirecta. Es lo más exacto de los requerimientos que tiene un individuo. Pero si donde ustedes están trabajando no tienen calorímetro indirecto, entonces podemos usar la ecuación de Harris-Benedict. Esta ecuación de Harris-Benedict lo que va a hacer nos va a indicar el gasto energético basal a través de una fórmula bastante engorrosa que va a considerar el peso, la talla, la edad y el género, es decir, masculino y femenino. Se calcula con el peso actual en cuanto a talla y en obesos usar el peso ajustado. Es decir, cuando nosotros usamos esta ecuación de Harris-Benedict, nos va a indicar el gasto energético basal, y este gasto energético basal lo multiplicamos por un factor de estrés o de grado de actividad o situación clínica que ustedes ven acá, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un gran quemado y, por ejemplo, hallamos con esta ecuación de Harris-Benedict que tiene 1500 calorías y es un gran quemado y lo multiplicamos por 2, entonces el requerimiento calórico de ese paciente va a ser de 3000 kilocalorías, ¿no? Esa es más o menos la forma como nosotros calculamos los requerimientos calóricos de un individuo utilizando la ecuación de Harris-Benedict. Antes era bien engorroso hacer esto, pero ahora hay apps que en su celular ustedes los pueden descargar e ingresan los datos que se les solicitan, ¿no? Peso, talla, año, y les sale adecuadamente esta ecuación de Harris-Benedict. Y de acuerdo a la situación clínica o factor de estrés, se multiplica por esto y nosotros vamos a obtener las calorías que necesita el paciente. Pero si no tenemos app, no tenemos teléfono y solamente tenemos nuestra calculadora, entonces utilizamos una fórmula que se llama la fórmula empírica. Es la estimación de las kilocalorías por kilogramo de peso corporal del paciente. Y esto va a estar en el sentido siguiente. De acuerdo a la situación o condición clínica que está el paciente, nosotros damos estas fórmulas que tenemos acá. Por ejemplo, si nosotros tenemos yendo a un politraumatizado, que pesa 60 o 70 kilos, multiplicamos por 35 y nos va a dar las kilocalorías que necesita ese paciente en 24 horas, ¿no?
Por ejemplo, un paciente estable, como nosotros, que no tienen una anorexia ni un estrés metabólico, entonces si pesamos 70 kilos, nosotros diariamente deberíamos recibir 1.400 kilocalorías al día, ¿no? Si consumimos más de esas kilocalorías, lo que vamos a generar en nosotros, un paciente que no está en estrés, vamos a generar obesidad, ¿no? O subir de peso. Y esto es que lo que hablamos anteriormente, la relación de kilocalorías por gramo de nitrógeno, es decir, las kilocalorías administradas a través de los carbohidratos y lípidos en relación a las proteínas, ¿no? Estos son los grados o los rangos en donde el paciente debe tener en las condiciones clínicas que nosotros vemos. Con el objetivo de que la proteína que nosotros estamos dando en esta nutrición no sea usada para energía, sino usada para formar nuevo tejido, reparar tejido. Entonces, cuando nosotros tenemos, ya sabemos las kilocalorías que necesita un paciente, es decir, por ejemplo, calculamos que necesita 1.600 kilocalorías, ahora estas kilocalorías tenemos que desdoblarla en los requerimientos por macronutrientes, ¿no? Es decir, la necesidad de proteínas. Acordarse que las proteínas, generalmente un paciente normal sin estrés como nosotros, va entre 0.8 a 1 gramo por kilo de peso día. Y estos requerimientos van a aumentarse de acuerdo al estrés hipermetabólico que se encuentra el paciente. Generalmente un gran quemado, ven acá, puede llegar hasta 2.5 gramos de kilo peso día. Pero en aquellos pacientes, como hablamos, que hay cierto grado de insuficiencia renal, pero que no se dializa, la dosis de proteína tenemos que disminuirla. En falla hepática igual, pero aquellos pacientes que ya se dializan, o sea, pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, se comportan como paciente hipermetabólico, ¿no? Entonces tenemos que darle una mayor cantidad de proteínas en estos pacientes. Y saber que las necesidades de proteínas corresponden al 15 al 20% de las calorías totales que tenemos que darle al paciente. Eso tienen que recordarlo bastante bien. Una vez que ya recalculamos los requerimientos de proteínas, hacemos los requerimientos de carbohidratos. Es la fuente primera de energía. Para eso sirven los carbohidratos. Va a corresponder al 50 al 60% del valor calórico total. Saber que cada gramo de carbohidrato dado a través de la nutrición enteral nos va a dar 4 kilocalorías de energía, pero cuando se usa nutrición para enteral, la glucosa monohidratada nos da 3.4 kilocalorías de energía. Esto es bastante importante. A nivel enteral, esta es la capacidad calórica de los carbohidratos, y a nivel parenteral es menor, ¿ya? Importante tener este dato, que la tasa de oxidación de glucosa debe ser de 5 miligramos por kilo minuto. No debemos pasarnos de eso, porque vamos a producir, sobre todo en pacientes con estrés hipermetabólico, que ya de por sí, por todos los componentes hormonales e inflamatorios, va a haber una hiperglicemia de estrés. Entonces no podemos, sobre todo en estos pacientes, darle mucho aporte de glucosa. Va a producir hiperglicemia. Esa hiperglicemia, es decir, acuérdense que hay una resistencia a insulina, esa glucosa muy alta va a eliminarse por la orina, no se puede acumularse a través de esteatosis hepática. Entonces tenemos que ver muy bien esto de los carbohidratos. Y la necesidad de lípidos también es una fuente de energía de alta densidad calórica, corresponde al 35% del valor calórico total. La dosis es 1 gramo por kilo de peso ideal. Importante darle ácido linoleico y linolénico, y acá esto también tener en cuenta. 1 gramo aporta 9 kilocalorías por vía enteral, pero 1 gramo de lípidos a través de la vía parenteral aporta 10 kilocalorías. Y también tenemos que calcular las necesidades de líquidos en estos individuos, ¿no? Aproximadamente 30 a 50 mililitros de kilo de peso. ¿Qué significa esto? Si nosotros pesamos, otra vez les pongo el ejemplo de 60 kilos, 60 por 30, entonces nosotros tenemos que darle en un volumen que va a ir entre 1.800 a 3.000, ¿no? Es un rango variable, pero tenemos que tener con cuidado en niños y ancianos, sobre todo en ancianos, porque si nosotros sobrehidratamos, podemos
si tienen algún grado de insuficiencia cardíaca, podemos perpetuar o precipitar una insuficiencia cardíaca en esos pacientes. Entonces nosotros, como les decía, ¿no? Cuando damos nutrición, calculamos requerimientos de los macronutrientes, calculamos requerimientos de agua y calculamos también necesidades de electrolitos, como los que ustedes ven acá, ¿no? Sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro. Pero también calculamos elementos trazas, que en realidad eso no calculamos porque las cantidades son bastante mínimas y además te da oligoelementos, elementos trazas, manganeso, cobre, zinc y vitaminas para estos requerimientos de estos pacientes. Bueno, creo que ya esta es la última diapositiva. ¿Algunas preguntas, muchachos? ¿Todo claro? Hola. Sí, doctor, todo claro. ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, por lo menos ojalá que les haya quedado esto para su... Generalmente esto es más importante para ustedes en su parte clínica. Ahorita están haciendo la parte de conocimientos generales, pero esto es muchas cosas que no lo conocen y ustedes van a llegar al internado y ojalá les sirva de algo todo lo que hemos hablado. Bueno, muchachos, muchas gracias. Saludos. Nos vemos.